Mi invitado, John Bevere, escribió un libro llamado La trampa de Satanás, que vendió más de 3 millones de copias, pero su nuevo libro será el libro más importante que haya escrito en breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Bienvenido, Espíritu Santo. Rindo esta plataforma a ti. Tómala, es tu plataforma. John dice que hay algo completamente ausente en la iglesia. ¿Qué sucedió en 1994 y qué es lo que falta completamente? Bueno, Sid, en 1994 compartía en una conferencia en la iglesia más grande de toda la región. Y hablé sobre el temor del Señor. Y la noche siguiente hablé la segunda noche. El pastor se levantó y pensé que sería una presentación de rutina. Y dijo a las personas, quiero protegerlos del error que se enseñó anoche. John habló de una teología del Antiguo Testamento, el temor del Señor. Como cristianos del Nuevo Testamento no necesitamos temer a Dios. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El perfecto amor echa fuera el temor. Luego me presentó Sid. Y fue el servicio más difícil que he hecho. A la mañana siguiente salí y encontré un sitio en construcción. Estaba desierto, era sábado por la mañana. Y empecé a decir, Dios, lo siento mucho, ¿cómo iría tu iglesia? Puse a las personas en cautiverio. Por favor, ayúdame. Y cuanto más oraba, más sentía el gozo absoluto del Señor. Y antes de terminar mi oración, me encontré en el sitio de construcción clamando por conocer el santo temor de Dios. Y eso es lo que falta por completo ahora, el temor o la reverencia al Señor. Bien, saltemos a 1997, Brasil. ¿Qué pasó? La primera ahí? vez que fui a esa nación y estaba emocionado, volé hacia allá y me preparé como el orador de la noche del viernes en la conferencia nacional. Me llevaron a la arena. Estaba completamente llena. Me subieron a la plataforma. Y el equipo de adoración era increíble, el mejor de la nación. Pero noté de inmediato la falta evidente de la presencia de Dios. Y me confundió. Todos eran creyentes. El mejor equipo de adoración de la nación. ¿Qué está pasando? Incliné mi cabeza y dije, Espíritu Santo, ¿dónde está tu presencia? Abrí mis ojos y vi lo que no noté antes. Vi personas así durante la adoración, mirando alrededor, sus manos en los bolsillos, veían el suelo. Les permitían entrar y salir de la arena para comprar alimentos. Hablaban entre sí, buscando en sus bolsos. Pensé, esto debe parar. Luego la adoración terminó y como ya no había música, se escuchó un murmullo, pues las personas seguían hablando. Eso mientras el líder leía las escrituras. Yo estaba furioso y el Espíritu Santo me susurró, hijo, debes lidiar con esto. Y recordé, ¿cómo lidio con esto? Me acerqué al púlpito, con mi traductor junto a mí, y miré a las personas. No dije nada por 60 segundos, y cuando eres el orador del viernes de la conferencia nacional y no dices una palabra, todos te prestan atención. El murmullo cesó. Todos me miraban y dije, tengo 2 preguntas. Fue lo primero que dije en Brasil. Primera pregunta, si hablas con alguien sentado frente a ti y esa persona tiene los brazos cruzados o las manos en los bolsillos, mira al suelo y susurra con alguien más, ¿seguirás hablando con ella? No. Y dije, llevo 1:30 en esta arena y no hay una pizca de la presencia de Dios, porque Salmo 89:7 dice, Dios es temible en la gran asamblea de los santos, formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Y los siguientes 75 minutos les prediqué sobre el temor del Señor. Les dije, si el presidente de su nación hubiera entrado a esta arena hoy, le hubieran dado 10 veces más respeto que al Espíritu Santo. Y dije, si Pelé, su mejor jugador de soccer, hubiera subido a esta plataforma, habrían estado atentos a él y anticipando cada palabra. No le dieron ningún respeto al Espíritu de Dios. Y al final de los 75 minutos de predicar del santo temor a Dios, les dije, todos dicen ser creyentes, pero les falta el temor a Dios y deben arrepentirse. Levántense. Se levantaron y la presencia de Dios llenó la arena.
Las personas empezaron a llorar y se elevó un poco y quise guiarlos en una oración de arrepentimiento. Vino otra oleada. Fue tan maravilloso. Había personas llorando, podía escucharlos. Bueno, eso se avivó más y el Espíritu de Dios habló, Sid, y dijo, caeré una vez más. Bueno, no hay manera de describir esto excepto que es como si estás en un bosque espeso y de repente el viento sopla a 30 millas por hora. Un sonido como de viento entró soplando en esa arena. Cuando lo hizo, las personas empezaron a gritar. Estallaron en oración. ¿Puedes imaginar a miles de brasileños gritando en oración? Sí, puedo. Bien, lo sé. El viento era más fuerte. Y estaba parado en esa plataforma y literalmente me congelé. La autoridad que estaba en ese lugar, no tengo manera de describirla. Y recuerdo que escuché un susurro en mi corazón. Terminé contigo. Y se lo entregué al líder, ¿bien? Y me bajaron de la plataforma y me subieron al auto. Poco después subieron a la cantante nacional que hizo un solo esa noche y a su esposo en el auto y gritó, ¿escuchaste el viento? ¿Escuchaste el viento? Y no quería ser el primero en decirlo y dije, tal vez será un avión volando bajo sobre la arena. Bueno, ella se enojó conmigo. Dijo, ¿de qué hablas? Vi fuego alrededor de la arena. Y seguía y su esposo era más tranquilo y dijo, señor, eso no fue un avión. Dije, ¿cómo sabes? Dijo, hay hombres de seguridad y policías afuera de la arena y la mayoría no son del Estado, son del sindicato. Dijo, cuando empezó a soplar el viento y lo oyeron desde afuera, entraron para ver qué era. Dijo, además, estaba en la cabina de sonido para revisar el volumen de mi esposa. Dijo, todo el tiempo que sopló el viento, los medidores de decibelios quedaron en cero. Sí, volví a mi cuarto esa noche y yo adoré a Dios hasta la 1:30 de la mañana en el balcón de mi hotel. En la mañana era sábado, la misma arena, misma gente. No podrás creer las salvaciones, liberaciones, los milagros que pasaron, solo Cierto. por el santo asombro. Y luego, 20 años después, fui en 2016 a Goiânia, Brasil, a hablarle a 12,000 pastores, ¿cierto? El pastor que me recibió, lo primero que dijo, estuve ahí cuando sopló el viento en 1997. Mi vida nunca fue la misma. Recibimos emails y cartas al respecto durante 20 años. Esta es la presencia de aquel a quien servimos. Esto es... Dios, a propósito, retuvo esa presencia gloriosa para ver si lo adoramos a Él o adoramos lo superficial del mundo que asombra a las personas. Creo que los cristianos somos capaces de entrar a nuestro corazón, al santuario interior y contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Si miras a Ofni y Finés, los hijos de Elí, cometían adulterio con las mujeres Cierto. formadas en el tabernáculo. 200 de años antes, Nadab y Abiú entraron con irreverencia al mismo tabernáculo y murieron en el acto. ¿Dios los mató? No. Puedes tomar el sol en la playa y disfrutarlo, pero si te acercas 10,000 millas al sol, te pones en peligro. Se pusieron en peligro cuando entraron en la presencia de Dios con irreverencia. Bueno, si miras a Ofni y Finés, la palabra del Señor era rara y la presencia de Dios se fue. Creo que Dios restaurará su presencia de tal manera que llamará la atención de ciudades y naciones en los siguientes días. Por un tiempo, créanlo, no fue difícil para John entrar en la presencia de Dios. Un día, por accidente, John entró inmediatamente en la presencia de Dios. Ahora es instantáneo, cada vez. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. En el nuevo libro de John, grandioso, te digo que es mejor que lo consigas. Ahí enseña sobre los beneficios asombrosos de caminar en el temor del Señor.
John define el temor del Señor y el asombro de Dios. El temor y el asombro de Dios son similares, pero diré algo, es muy importante que todos entiendan. El temor del Señor no tiene que ver con tener miedo de Dios. Cuando Moisés llevó a Israel al monte, tuvieron miedo de Dios y se alejaron. Moisés dijo en Éxodo 20:20, no tengan miedo, porque Dios los prueba. ¿Cuál era la prueba? Ver si sienten temor de Él para no pecar. ¿No tienes miedo porque Dios viene a ver si ese temor está en ti? Hace diferencia entre tener miedo de Dios y el temor del Señor. La persona que tiene miedo de Dios esconde algo. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Cierto. Se escondió de la presencia del Señor. La persona que teme a Dios no tiene nada que esconder. Esa persona tiene terror de estar lejos de Dios. Y la primera definición del asombro de Dios es tener terror de estar lejos de Él. Pero si tememos a Dios, estamos en asombro, reverencia, respeto, honor, y lo queremos más que a cualquier cosa o persona. Y lo que importa a Él es importante para nosotros. Lo que no es importante para Él no es tan importante para mí. Y por eso amamos lo que Él ama y odiamos lo que Él odia. Y no es que no nos guste lo que Él odia. Odiamos lo que Él odia. Dicen, ¿Dios odia? Sí. Dios odia lo que deshace a las personas y eso se llama pecado. Ahora, en el legalismo han visto a un legalista que dice, bueno, temo a Dios, por eso odia a los pecadores. Esa persona no teme a Dios en absoluto. No tiene temor de Dios porque odia lo que Dios ama. Dios ama tanto a las personas que envió a su Hijo a morir por ellos. Lo que Él odia es el pecado que los deshace. Y esa es la diferencia. La persona que no teme a Dios tolera el pecado. No le gusta el pecado. La persona que teme a Dios tiene un odio santo por el pecado y un amor apasionado por las personas. Vamos al año 1999, Malasia. ¿Qué sucedió ahí? Kuala Lumpur, Malasia, una reunión nacional. Pastores y líderes vinieron de toda la nación, la escuela bíblica más grande. La presencia entró a la reunión. Recuerdo que había mujeres, era un espacio de 4 o 5 metros. La presencia de Dios entró. Papá entró. En menos de 30 segundos empecé a caminar por la plataforma. No tenía idea de qué pasaría. Todos estaban en el suelo. En menos de 30 segundos nadie lo vio venir. Vi a 3 mujeres, una encima de otra. Y todas comenzaron a reír histéricamente. Fue como si papá Dios llegara a consolar a sus hijas. Y, de repente, después de unos 5 minutos de eso, el Espíritu Santo me habló y dijo, volveré diferente. De repente sentí esa presencia que había sentido en Brasil. Y supe de inmediato, levántate porque me senté en la plataforma viendo a las chicas ser bendecidas. Me levanté. Esa presencia vino de nuevo y ahora esas mujeres gritaban como si estuvieran en llamas. No era demoníaco, era santo. Y recuerdo caminar de un lado a otro en esa plataforma y de mi boca salieron las palabras, este es el espíritu del temor del Señor. Y después de ese servicio, una pareja de India que estudiaban en la escuela bíblica de Kuala Lumpur, la mujer, el hombre y yo nos miramos y ella dijo, me siento muy limpia. Y yo pensé, Dios mío, eso describe lo que sentí en Brasil, en California, en Carolina del Norte y aquí. Bien, lo entiendo. Y en la mañana me preparaba para jugar básquetbol con los estudiantes de la escuela bíblica en Malasia. Me puse mis shorts y el Espíritu Santo dijo, hijo, lee el Salmo 19. No tenía idea de lo que iba a leer. Busqué el Salmo 19. Llegué al 9º versículo. El Salmo dice, el temor del Señor es limpio. Pensé, ¡wow! Y luego dice las palabras, permanece para siempre. Y el Espíritu de Dios le habló a mi corazón ahí en el cuarto de hotel y dijo, hijo, Lucifer dirigió la adoración delante de mi trono. Él contempló mi gloria, fue ungido, no temió mi presencia, no permaneció en el cielo para siempre. Él dijo, 1/3 de los ángeles rodeaban mi trono. Contemplaron mi gloria, no temieron mi presencia, no permanecieron por siempre. Él dijo, Adán y Eva caminaron en la presencia de mi gloria. No temieron mi presencia, no permanecieron en el jardín por siempre. Él dijo, cada ser creado que rodea mi trono será probado en el temor del Señor. Empecé a pensar después de eso. Hay muchos pastores, comenzaron el ministerio o ministros, que comenzaron emocionados, querían ayudar a la gente, enamorados de Yeshua, pero no temieron a Dios, no permanecieron en el ministerio para siempre. Barna dijo que más de 40 millones de personas abandonaron la fe en el país en los últimos 23 años. Más de 40 millones. Eso es más de 1 de cada 10 personas en el país. La mitad de esos 40 millones ahora profesan espiritualismo, agnosticismo y ateísmo. ¿Por qué? Porque no brindamos un equilibrio saludable del santo temor de Dios en la iglesia. El amor de Dios nos aleja del legalismo y no queremos legalismo porque eso mata.
Pero el temor de Dios nos aleja de caer en la trampa de la falta de leyes. Si lees lo que Dios Padre dijo a Jesús, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo más que a tus compañeros. Cuando no había una unción fuerte en mi vida y oraba horas al día, le dije a Dios que estaba frustrado y dije, ¿por qué no hay una unción más fuerte en mi vida? Y él dijo, porque toleras el pecado, no solo en tu propia vida, sino en la vida de otros. Y cuando leí ese versículo, él me lo señaló. Descubrí que para ver la unción de Dios aumentar en mi vida y ministrar a las personas efectivamente, debo aborrecer el pecado como él lo aborrece. No solo amar la justicia de la forma en que él la ama. John, brevemente, tú descubriste cómo entrar en la presencia de Dios de inmediato. Solía luchar, Sid. Y un día pensé, no oraré, no cantaré, solo pensaré en lo increíble que es mi papá. Y pensé, ¿cómo puso las estrellas en el universo con sus dedos? ¿Midió el universo desde su pulgar hasta el meñique pensando en el agua y la tierra en la palma de sus manos? Y de repente llegó la presencia de Dios y dije, espera un minuto, ¿qué? Al día siguiente pensé, lo intentaré de nuevo. Y oraba en la mañana, ¿sí? Y lo repetí y entró su presencia. El tercer día dije, bien, esto no está bien. ¿Qué pasa? Luchaba para estar en tu presencia. Ahora es tan fácil. Y el Espíritu Santo dijo, hijo, ¿cómo enseñó Jesús a sus discípulos a orar? Y recité la oración del Señor, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Pensé, oh cielos, ahí está. La palabra santificado significa tu nombre aún es sagrado. Pensé, Jesús, enseñaste a tus discípulos a entrar en la presencia de Dios con temor santo. Muy bien. Jim Bakker hizo una declaración cuando John lo visitó cuando estaba en la cárcel. Y John dice que vibró en todo su ser, lo conmocionó. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. John, visitaste a Jim Bakker cuando estaba en prisión. ¿Qué te sorprendió? Él leyó mi primer libro estando en prisión y me pidió que lo visitara. Y recuerdo que se sentó y lo primero que dijo fue, John, esta prisión no fue el juicio de Dios sobre mi vida, fue su misericordia. Dijo, de seguir mi vida así, terminaría separado de Dios para siempre en el infierno. Me contó cómo Jesús entró en su celda el primer año prisionero y lo liberó. Me contó que pasaron 3 horas al día en los evangelios. Y después de contarme toda la historia, cuando me sentí cómodo, dije, Jim, tengo una pregunta. ¿En qué momento dejaste de amar a Jesús? Él dijo, no lo hice. Dije, Jim, ¿escuchaste lo que dije? Dije, ¿cuándo dejaste de amar a Jesús? Él dijo, John, lo amé todo el tiempo. Ahora, me molesté un poco, porque sabía que cometió adulterio en 1983 y que no vivió bien por 7 años. Y le dije, ¿qué quieres decir? Él dijo, John, yo lo amé todo el tiempo. Dijo, no le temía a Dios. Y dije, ¿qué? Dijo, John, hay millones de estadounidenses como yo. Aman a Jesús, pero no tienen temor de Dios. Y aquí tenemos un aspecto que el apóstol Pablo escribe, que madura nuestra salvación, pero no lo decimos en las iglesias. Y nos preguntamos por qué 40 millones de personas se alejan de la fe. Y es porque no les brindamos la santa defensa que evita que nos alejemos. John, déjame preguntar algo a ti que nos ves. ¿Qué te parece comenzar de nuevo? No puedes hacer nada por el pasado, pero la buena noticia es que la sangre de Jesús, si te arrepientes de tus pecados, borra todo, hasta el punto en que Dios ya no recuerda eso. Y por cierto, pasarás la eternidad, y esta no tiene fin, con Dios. Por eso es importante tener una hoja en blanco. Comencemos de nuevo ahora. Repite esta oración en voz alta conmigo y dila lo mejor que puedas. Dios no pide nada más. Puedes hacerlo. Repítelo en voz alta. Es importante. La Biblia dice que lo hagas. ¿Tienes el temor de Dios? Haz lo que dice la Biblia que hagas. Repite en voz alta. Querido Dios. Querido Dios. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que tu sangre los borre.
Te pido que tu sangre los borre. Necesito comenzar de nuevo. Necesito comenzar de nuevo. Y ahora que comienzo de nuevo, Jesús, ven y vive dentro de mí. Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago el Salvador de mis pecados. Te hago el Salvador de mis pecados. Y también te hago mi Señor. Y también te hago mi Señor. Amén. 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 John, ora como Dios te guíe justo ahora frente a la cámara. Claro que sí. Padre Celestial, te doy gracias por mi hermano y mi hermana que nos ven ahora. Y agradezco por los que te conocieron hace un momento por la oración de Sid. Padre, te pido que tu espíritu llene esa sala, esa oficina, esa cocina. Incluso ahora, Espíritu del Dios vivo, te pido que manifiestes no solo el santo temor de Dios, sino también el amor de Dios en la vida de esa persona. Señor, hablo a las ataduras, hablo a esas cosas que evitan que ese hombre o esa mujer se entreguen por completo a Jesús. Rompo el poder de esas ataduras que vienen de generación en generación y generación. Satanás, ya no posees a ese hombre o a esa mujer, pertenecen a Dios, y en el nombre de Jesús ordenamos que tu dominio se rompa. Y ahora, Padre Celestial, llena a mi hermano y a mi hermana con el Espíritu Santo del temor del Señor y su asombro con el espíritu de sabiduría, consejo, poder, conocimiento y comprensión. Y te doy gracias porque Jesús, Yeshua, se vuelve real para ellos a partir de este momento, gracias a tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy muy emocionado por Jesús. Oro para que esa emoción caiga sobre ti en este momento.